Este capítulo está patrocinado por nuestros amigos de Oattree, botanas saludables. Estamos en vivo, no sé, pero nada. Estamos en muerto. ¿Cómo estás, Lisa? Bien, gracias por invitarme otra vez. Estoy muy emocionada. Bienvenida de regreso. Aquí en casa, qué extraño se escucha eso, pero bueno, se entiende. Gracias, gracias. Carles, Hey, hace mucho que no te veía el S. que no veíamos. El S. El S. El S. Oye, ¿sí le dijiste a Lisa el tema que íbamos a hablar? Claro, Sí. Tiene que entender el público que nosotros realmente no preparamos los temas, ¿eh? O sea, es algo que decimos, ¿de qué vamos a hablar? De los hotcakes. Y hablamos de los hotcakes. Algo así. Me consta, ¿eh? Ustedes improvisan todo, literal. Sí. Por eso andamos lee. Carlos lee muchísimo. No sé cuánto lee al año, pero rompe la media mexicana. Él debería ser como europeo. no tengo idea. Yes. Pues vas, Carlos, tienes la batuta tú. No, íbamos a hablar del tema que me propusiste ayer. ¿Ok? Pues vamos a hablar de ese tema, de los hotcakes. Va. De los hotcakes vamos a hablar, claro que sí. Mira, a ver, Lisa Fernández, yo sé que eres una apasionada, me dijeron por ahí, de la historia, ¿correcto? Correcto. Bueno, vamos a hacer este programa divertido y actual con la historia. Resulta que la semana pasada creo, anunciaron que iban a quitar a esta mujer afroamericana de la figura de los hotcakes, que dijeron ya no va a estar porque es una figura ofensiva en la historia de los Estados Unidos por el esclavismo, ¿no? De que las personas afroamericanas eran las muchachas, las sirvientas, ¿no? Y ¡pum! La quitaron. Y luego HBO Max creo que quita de su catálogo Gone with the Wind, ¿no? Quita Lo que el viento se llevó también por hablar de todas estas situaciones raciales, ¿no? Y entonces, y ahora quieren quitar las estatuas, ¿no? También de todos los opresores que existen. A ver, aquí en México, ¿cuántas tenemos que quitar, no? Bueno, yo de repente entré así como que en conflicto en decir, a ver, quitar una de estas imágenes, una de estas estatuas, uno, ¿qué resuelve? Y dos, ¿no será negar nuestro pasado? O sea, es como decir, oye, lo quito ya no existió y entonces ahora todos vivimos súper bonito, no hay ningún problema, pues ya, ahora sí que es como si borraras a tu ex de todas las redes sociales, ¿no? Lo borras y entonces que ya se te fueron los problemas o qué. Entonces, pues no. ¿Tú qué piensas de esta tendencia que hay de quitar todo lo que creemos ofensivo o que en algún momento dado de la historia sí tuvo un papel importante siendo opresor, siendo ofensivo, etcétera, etcétera? Hablando de historia, o sea, de esto, porque ya se me hace que es otro tema lo que nos causa, todo lo que nos ofende, ¿no? Puede ser algo actual, puede ser algo viejito, lo que sea, pero hablando de historia, por ejemplo, el ejemplo que diste de, creo que es Aunt Jimena la marca, se llama así, no se me hace bien que lo quites porque como la frase que dice, el recordar nuestra historia o el verla, no, el saber la historia es no volverla a repetir, ¿no? Algo así, hay una frase. Entonces tienes que ser consciente de los errores que hubo y pues ni modo, aunque causen ofensa, pasaron y ahí están, como en Alemania. Los alemanes no les da mucho gusto recordar la Segunda Guerra Mundial y no lo recuerdan con amor, pero se les enseña en las escuelas que sí pasó y que sí lo hicieron para que no vuelva a suceder. Igual Auschwitz está ahí para recordarnos, en algún momento la humanidad quiso erradicar a otro pedazo de la población y todo esto sirve de recordatorio. En cuanto a las estatuas, ahí sí, por ejemplo, si fue un opresor, no sé, la de Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz, que está ahí, que la pintan cada año el 2 de octubre, sí es 2 de octubre de 1968, por lo de Tlatelolco. Eso se me hace que es algo que sí van a quitar, porque no entiendo primeramente por qué hay un busto de Díaz Ordaz, que hizo más mal que bien. Entonces ahí sí estoy de acuerdo en quitar estatuas de opresores, no desintegrarlas, no quemarlas, no guardarlas a lo mejor, pero
poner una placa de que fue malo, una persona mala. Entonces, ese es como mi resumen del punto de vista, hablando sobre esto. Ok. Qué fuerte. Ahorita lo que acaba de pasar, estaba buscando aquí el nombre de estas estatuas que derribaron, que hay una que se llama, de una persona que se llama Edward Colston, ¿sí? Uh-huh. Y otra... De Churchill también, creo. ¿no? Derribaron también de Churchill, de Cristóbal Colón, según yo. Ah, sí, también está. Uh-huh. Sí, A porque Cristóbal Churchill todavía era muy no, racista. pero sí andaban en eso. Ahorita no encuentro la del otro. Ah, Robert Milligan. Robert Milligan y Edward Colston son dos personas que tienen sus estatuas en Estados Unidos y eran esclavistas, ¿sí? Eran generales, eran terratenientes sureños y eran comerciantes de esclavos. Entonces, ahorita, en las semanas pasadas, con todo el movimiento que se dio de toda la tensión racial, pues las tiraron. La polémica era si las volvían a colocar o no, porque obviamente, igual y no es tan relevante para el hecho, pues obviamente se tienen que colocar con el dinero de los taxpayers, ¿no? De los impuestos de Estados Unidos. Pero el punto de lo que hablábamos es como lo del principio, o sea, ¿de qué sirve una estatua? ¿No? O sea, ¿es un reconocimiento o es un elemento para acordarnos de algo que no debamos hacer? Yo creo que por algo el campo de Auschwitz, por ejemplo, sigue en pie, lo que sigue en pie, y tiene visitantes y es una atracción turística, y también se ha visto envuelto en la polémica de que cómo cobras para entrar en este lugar donde pues murieron cientos de miles de personas y de una forma brutal y todo eso. Pero al final del día, ese tipo que se mantengan ese tipo de monumentos, de estatuas, nos permiten que ese tipo de atrocidades y de lesa humanidad se mantenga en la mente y que, como Lisa también lo sabe mucho como buena publicista, si tú quitas algo de la mente de la persona, ese pensamiento empieza a diluirse, empieza a dejar de existir. ¿Y qué es lo que hacemos muy bien los humanos? Nos encanta volver a cometer los errores del pasado. Entonces, el hecho de que estas cosas sigan ahí, de alguna forma nos sirven para recordar lo que hizo mal, no volverlo a cometer, porque incluso, no sé si estén enterados, pero hay negacionistas, ¿por qué se llaman negacionistas? Del Holocausto. O sea, hay gente que dice, no creo que ha de ser muy culturizada, pero afirman que el Holocausto no existió y que es un invento, que es una manipulación del pueblo judío. Oye, Lisa, a ver, preguntándote ¿a ti qué parte de la historia o qué historia de qué país o qué momento te gusta más? Híjoles, yo creo que la Segunda Guerra Mundial me encanta, me fascina. Pero sí, es que es muy variado. Antes de chiquita estaba traumada con Rusia y los zares y los Romanov y Anastasia y todo. Y después escalé a los Tudors, Enrique VIII, sus esposas, y después Segunda Guerra Mundial, porque un abuelo mío estuvo en la Segunda Guerra Mundial en el desembarque en Normandía, y me acuerdo que de pequeña me enseñó una medalla de un soldado alemán que recogió en el campo y es llena de sangre, y me empezó a contar cómo fue el desembarque, lo que sentían las personas, y desde los 10 años yo creo que me encanta, me da muchísima curiosidad esa etapa. Oye, fíjate, justamente iba a tocar eso. Yo en Tucson, en Arizona, hay un museo del aire y del espacio. O sea, ahí fui al museo y tienen ahí un B-52 que es prácticamente igualito al que tiró las bombas en Hiroshima y en Nagasaki. Y tú te metes al avión, sientes horrible, ¿no? Porque dices, bueno, todo lo que pudo haber causado esta máquina. Pero hay unas explicaciones donde los norteamericanos hablan de que ellos lo hicieron por el bien del mundo. O sea, nosotros actuamos en plena conciencia de que hicimos bien esto, ¿no? Entonces,
también aquí yo llego a una parte de la historia que siempre hay una víctima y un victimario, ¿no? Yo el día de hoy podría decir, oye, me siento muy ofendido porque este avión exista, hay que destrozarlo, ¿no? Porque mató a mucha gente. Pero en la historia siempre hay dos partes, ¿no? Una que la cuenta y otro que la sufre. Y pues, por desgracia, siempre la historia es de quien gana. O sea, siempre te va a contar que hizo algo bueno en su momento o con una muy buena intención, ¿no? Ahorita que hablabas de Díaz Ordaz, pues yo creo que si lo reviviéramos, si le diéramos una entrevista, lo trajéramos al talk show del pasado, él nos diría que, bueno, que hizo lo que tenía que hacer en plena conciencia y por el bien de México y las Olimpiadas, ¿no? O a ver, cierro con este ejemplo. A mí me da no sé qué, cuando leo en Facebook la gente que critica a los chinos porque se comen a los perros, que se me hace horrible, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo que se me hace horrible. Y están locos y deberían de matar a los chinos. Pero si no entiendes la historia de los chinos, nunca vas a entender por qué se comen a los perros, ¿no? Y China vivió una hambruna tremenda donde no había absolutamente nada. Y pues cuando no hay nada, en Francia hasta las ratas se llegaron a comer, ¿no? Antes de la Revolución Francesa. Y dices, pues en China, ¿qué hay? Pues hay perros, pues perros. Entonces, y la gente los condena cuando dicen, no, espérame, entiende su historia y su contexto. Y bueno, en México obviamente no es algo nada correcto, pero en China se entiende. Sí. ¿No? Entonces, borramos todos los vestigios. ¿Qué haremos con esto? ¿No? Y bueno, y tendríamos que hablar del ofendido y de eso también, o tendríamos que hablar de los ofendidos. Del ganador y vencedor. Como dijiste, el ganador escribe la historia. En este caso fue Estados Unidos cuando fue lo de Hiroshima y Nagasaki, porque muchos dicen, a ver, o sea, la película Pearl Harbor, una producción hollywoodense que fue pagada con dinero judío, o sea, ya saben todas las conspiraciones que hay, ¿no? Y dicen, están exagerando porque era, número uno, el ataque a Pearl Harbor fue un domingo, a las tales de la mañana, significa que todos estaban descansando, muchos ni siquiera estaban en la base, o sea, fueron más, lo exageraron de más, no hubo tantas muertes, no sé, nunca fue a la magnitud de lo que fue Hiroshima y Nagasaki, que hasta la fecha caminas por ahí y puede que te explote algo, un resto ahí ¿cómo se llama? Radiación. O sea, entonces como que ahí te quedas y ya tienes las dos partes y dices, ¿a quién le creo? No sé, pero tienes que investigar y comparar. Sí, sí, por ejemplo, hay algo, es que está muy cañón. Lo que pasa es que la guerra en el Pacífico no tenía fin. Yo entiendo, pero, o sea, es que no hay ni blancos ni negros, todo es gris, pero por ejemplo, lo que estaba precisamente leyendo acerca de ese tema, es que la guerra del Pacífico no tenía fin porque los japoneses no se rendían. Sí. No se iban a rendir nunca. O sea, estaba cañón. Entonces el problema es que no hay ganadores en la guerra, o sea, lo que dicen. Porque por un lado Japón tenía oprimida, sí se hizo oprimido, bueno, a China, por ejemplo. Pues los japoneses también estaban haciendo un genocidio sistemático del pueblo chino, que, o sea, entonces o lo parabas o lo parabas. Luego, la guerra en el Pacífico se estaba haciendo larga y tediosa, y ya para cuando llegaran a la isla iba a ser todavía peor, pero lo peor de todo es que los mismos japoneses estaban cometiendo ya crímenes en contra de su propio pueblo. O sea, vamos a ver la historia la cuentan los que ganaron, pero, o sea, hay anécdotas que dicen que ya de plano los soldados, como se escondían todos los pueblos en las cuevas, que si un bebé empezaba a llorar a medianoche, llegaban con la espada y mataban al bebé. Entonces ya estaban haciendo ya como que mucho tipo de se estaba escalando demasiado el conflicto, que de plano, se llegó a la conclusión de que qué casual lo estamos platicando, ¿ah? Claro, De que la solución que se tenía que hacer era lanzar una bomba atómica. Vamos a tirar 2 bombas Vamos a ahorita. tirar 2 bombitas atómicas, 20 millones de personas. ¿no? Y también lo que es la cuestión política, de que Truman aseguró la reelección gracias a ese tipo de cosas que les encanta. Bush lo hizo. Sí, 2001. Trump lo estaba intentando hacer con lo que hizo en enero, de declarar la Tercera Guerra Mundial, se supone. O sea, se meten muchas cosas que a final de cuentas, o sea, lo que yo creo es,
todos esos errores y vicisitudes que hemos vivido los seres humanos, si las borramos, las vamos a volver a cometer. Son como las cicatrices del cuerpo, como el tatuaje que te hiciste y ya no te gustó, pero pues dices, aquí lo voy a ver todos los días, ya no creo que no me gusta hacerme tatuajes. Tienes que mantener, hay que me lo censuren, a huevo, ese tipo de no trofeos, pero recordatorios, para que tu vida pueda evolucionar en el sentido que debe de evolucionar. ¿No? Claro. Fíjate, también hay algo que se llama evolución. Los memoriales, que dicen, oye, vamos a poner un memorial aquí con los nombres de las víctimas. Es un recordatorio, o sea, no es un monumento de admiración, agradecimiento, es un reconocimiento, un recordatorio de no queremos que esto vuelva a pasar. ¿Sí? Y aquí está la cicatriz, o sea, son cicatrices que de repente existen, ¿no? Y hay gente, a ver, un libertador, por ejemplo, como Simón Bolívar, que tanto se habla de él en Latinoamérica y que, bueno, fue magnífico en muchos sentidos, también tuvo que matar gente y también tuvo que pasar sobre algún pueblo, o sea, yo creo que no hay nadie que salga bien librado de una guerra. Para que tengas un monumento de esa persona, ¿no? Oye, Bill Gates o Steve Jobs, o sea, también hay quien dice que eran dos desgraciados, ¿no? Como jefes, el Steve Jobs, ¿no? Entonces, oye, entonces vamos a terminar borrando todo. Oye, es que no vamos a poder poner animales en la caja de los cornflakes, ¿no? Porque qué agresión para los animales. ¿Qué onda, no? Ajá. Entonces, ¿a dónde vamos? Ay, como en lo que estaba leyendo, bueno, hace mucho lo leí, en el Tour de France, de Francia, pues, que entre 1999 y 2005 no tienen un ganador porque Lance Armstrong quedó totalmente descalificado y sacado de la historia. Entonces, ese periodo de tiempo tienen como un espacio en blanco de quién ganó, nadie sabe, pero al mismo tiempo, pues, se me hace que está mal yo personalmente, porque digo, no, al contrario, que se quede y que lo quemen, o sea, que le dé pena al que intenta hacer trampa o hacer lo que él hizo, decir, a él lo atraparon y vean cómo le fue. O no que se quede como, el ganador, pero que se quede su nombre, no que se ha eliminado de todos los archivos, de todo, pues de toda la competencia en sí. Todos sabemos el caso, pero eliminarlo no creo que ayude a los otros competidores. ¿Me entienden cómo? O sea, a mí me daría miedo entrar y decir, no vean lo que le pasó a él. O sea, todo el mundo sabe quién es él y lo que hizo, y me va a pasar lo mismo si me atrapan. Entonces, pues la solución fue quitarlo. Sí. Ganador destituido, ¿no? ¡Wow! Sí, ¡Qué fuerte! y ahí gana el beneficio del olvido, porque, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las historias de estos esclavistas. Si la vuelven a poner ahí, la gente, o sea, igual también ya no está tan bien eso, pero, o sea, algo de lo que mucha gente busca dejar en esta vida, pues es un legado, ¿no? Una herencia, algo que trascienda tu existencia. Entonces, estos cuates estaban ahí. Ahora, o sea, el castigo eterno es que cuando veas la estatua de ese vato, vas a decir, ese güey es una muestra de lo bajo que podemos llegar a caer los seres humanos. O sea, si vuelven a poner esas estatuas ahí, si las vuelven a dejar, les aseguro que poca gente que esté en su sana mente, quiero pensar, les va a rendir un tributo. O sea, va a decir, o sea, estos cuates nos recuerdan que podemos llegar a ser muy jodidos. Y tienes ahí el awareness de eso para que no lo vuelvas a hacer. El problema de eso, como dices tú, volverlas a poner implica los taxes de las personas, ¿no? Y el volverlas a poner, como mencionabas, muchísima gente no sabe la historia y no la va a saber. Entonces es ponerlas, pero no como estaban. Tiene que haber un cambio en eso, en la placa, o tiene que tener un letrero que diga mala persona, o sea, recordando que fue una persona que no hizo nada bien, o sea, que no aportó nada. O sea, sí creo en volverlas a poner, pero ya con un mensaje de fondo. Porque muchísimas personas ni saben. O sea, de verdad, hace años hablé sobre el 68 y muchas personas de mis compañeros me decían de que, ¿y quién es ese? O sea, porque puse una foto de Díaz Ordaz y Echeverría atrás, ¿no? Y era como, ¿y quiénes son esos? Y yo, no saben, tenemos 20 y tantos años y no saben. Y vaya que, o sea, fue una educación privada la que tuvieron y todo, que según esto es mejor, pero claro que no, muchísima gente ni lo sabe. Entonces sí es como, ok, poner las estatuas, pero acompañarlas de una educación histórica para todos. Sí, claro.
Esto fue lo que hicieron estos compas. Y evidentemente, pues no está bien, ¿no? Ujú. Ya es como pues lo que queda. Ahí así como paréntesis, estos cuates, tanto Díaz Ordaz como Luis Echeverría, no Que era sé, el que seguía, ¿eh? que era el que seguía. Exacto. El que planeó todo. Bueno, el que hizo todo, pues. Era el secretario de Gobernación, de hecho. Secretario de Gobernación. Sí. Y el nombre clave de Díaz Ordaz era Litempo II. ¿Sí sabían eso o no? No. No, Es su nombre clave de informante de la CIA. Es lo que se dice. Y nuestro compadre, no sé qué, y Luis Echeverría era el Litempo III. Eso ¿y no quién era sabía. el uno? No, Litempo VIII. Ah, ok. ¿Quiénes Ah, eran ok. los otros? ¿Quién sabe? Pero era un programa de la CIA que eran los altos funcionarios mexicanos que trabajaban para ellos. Ándale. A Ok. gusto. Oye, ¿sabes qué sería súper interesante? Tener un software así de historia donde tú pudieras jugar con las variables. Y la variable, por ejemplo, decir, ¿qué hubiera pasado si Díaz Ordaz no hubiera mandado a hacer la matanza del 68? O sea, ¿qué repercusiones económicas, humanas, de las Olimpiadas de 60 hubiéramos tenido como país? A ver, yo no justifico la muerte de nadie, obviamente, ¿no? Ahí yo estoy totalmente en desacuerdo con este uso de la fuerza desmedida, pero ¿qué hubiera pasado? ¿No? Entonces, que el día de hoy, por ejemplo, tenemos una política que a partir de eso es muy permisiva. Y por eso cada quien que va a hacer marchas puede romper, saquear, tirar, etcétera. Y parece, yo no digo que no pasa nada. Pero sí sería muy interesante tratar de jugar con las variables que existirían, que hubieran existido en esa época como tal, para ver cuáles hubieran sido las repercusiones en decisiones totalmente distintas, ¿no? Decir, oye, pues, ok, a lo mejor era la única opción que había, ¿sí? Quién sabe, ¿no? Entonces, pero así pues va pasando la vida y van pasando los países y van pasando los personajes. Y creo que, a ver, no estamos muy lejos de la petición del presidente de que España nos tenga que pedir disculpas por lo que pasó con el tatarabuelo, ¿no? Que nos vengan a pedir disculpas por algo en lo que no estuve, ni me enteré, ni me afectó de una manera distinta, ¿no? Sí. O sea, eso de pedir disculpas fue el típico, busca un enemigo en común con tu gente y vas a ver como Chávez lo hizo con el pueblo venezolano contra los gringos, ¿no? O sea, los americanos. Es lo mismo, es una tontería porque somos un país tercermundista, hay pobreza, hay hambre y todo, y quieres tu principal, o sea, cosa que quieres hacer es pedir que te pidan disculpas. No, o sea, hay generaciones que ni siquiera saben, yo creo que ni están enterados de lo que Oye, está. es como decir, ¿sabes qué, Elisa Fernández? Yo tenía un conocido en la primaria que se apellidaba Fernández y me caía muy mal y me hacía bullying, así que de seguro tú eres, si tienes que ver con él, así que tú pídeme la disculpa. Sí, ¿Qué onda en tu vida, amigo? Yo nomás les digo de una cosa al respecto. Yo nomás les quiero decir que si siguiéramos siendo España, ahorita ya seríamos campeones del mundo del fútbol. Nadie ve eso, nadie lo está viendo. bueno, eso sí. Entonces también. Exacto. Eso sí. Tienes razón. Mesa. Sí, tienes razón, ¿eh? Ay, caray. Ya tendrás uno tendrás. Un mundial. Oye, a ver, ¿y sabes qué sería bueno, Carlos? Luego hacer algún tipo de pool ahí de encuesta en Instagram. ¿De qué haría la gente? ¿Quitaría las estatuas? ¿Quitaría las imágenes del cupcakes? ¿O las dejaría? Entonces, yo contesto la pregunta, yo digo, yo creo que históricamente es importante tener esas estatuas, tener esas películas, pero tener también la explicación de lo que han significado en nuestras vidas, tanto de forma positiva como negativa. Así que si me piden mi voto, yo digo que se mantengan. Ok. ¿Usted bueno, pues depende, no sé, lo de, por ejemplo, la foto de Angie Mina, yo no tengo mucha información, o sea, estoy hablando sin contexto, sin saber nada. Entonces, si estuviera causando una ofensa, sí lo quitaría, porque fue un pueblo, o sea, yo creo que no somos los quien para decir
O sea, yo creo que los oprimidos o los que sufrieron todo esto de la historia, a través de la historia, son los que tienen que hablar y dar su opinión. Porque nosotros no estuvimos, o sea, en un campo de algodón, cortando algodón 100 horas al día. A nosotros no nos linchaban si salíamos a las calles por ser blancos. O sea, no nos pasaron esas cosas. Entonces creo que debemos escuchar más a las personas que fueron oprimidas o que les afecta este tipo de cosas. Tú puedes decir, a mí no me afecta, es una recordación, yo puedo decir eso, y va a voltear una persona de afrodescendiente que va a decir, no, a ver, espérate, a mí sí me ofende. O sea, mi pueblo pasó por mucho y sigue pasando por mucho y a mí me ofende. Entonces creo que ahí deberíamos de ponernos a escuchar a los que son afectados directamente. Sí, claro. No sé. Yo opino que es importante que no nos quitemos las cicatrices de nuestra vida. Ya sea, pues no sé si a manera de estatuas o de lugares o muros o eso, pero yo creo que sí es importante recordar el pasado. Tanto en un nivel micro, cada quien, nosotros lo que nos hace mejorar es no hay mejor escuela que el fracaso. Y eso aplica también al individuo, a la familia, a la comunidad, al país y eventualmente aplica también para toda la humanidad. Entonces yo creo que entrar en quitar ese tipo de recuerdos es contrario a la evolución de la humanidad. Es lo que yo digo. Yo decía tipo lo de Auschwitz y campos de algodón y todo, yo sí creo en dejarlos, pero pues, como mencioné, ya si la mayoría de la población está ofendida, los que fueron oprimidos, pues no sé, habrá que debatir, pero siempre recordar esa parte de alguna otra manera. Si se llegara a quitar, siempre tiene que estar presente esa parte de la historia, por más que te la enseñen en la escuela, que hayan películas, todo. Ok, ¿la vas a quitar? Pues quítala, pero hay que enseñarlo de otra manera, ¿qué pasó? Sí, claro, sí, exacto. Sí, creo que la clave es tenemos que estar pendientes de esos errores porque si no son como un boxeador, si le das la espalda, ¡pum! Ahí va del trancazo. Sí. Ahora también es un poco, y ya para cerrar, la típica pregunta que hacen de, si tuvieras que cambiar algo de tu vida y de tu pasado, ¿qué sería? Y que la mayoría de la gente en la respuesta estereotipada dice, no, yo nada, porque soy lo que soy debido a mis errores y fracasos y también en mis logros. Dices, a ver, hay parte de razón en eso. O sea, cada nación, cada pueblo es lo que es debido a sus buenas decisiones, sus malas decisiones, y están donde están exactamente por eso, ¿no? Por esa parte de las historias que ya no puedes borrar, o sea, no lo puedes borrar. El caso de Rosa Parks no lo puedes borrar, Martin Luther King, Lincoln, Cristóbal Colón ya nos descubrió punto, ¿no? No lo podemos borrar, pero es cómo lo vamos a manejar, ¿no? Y somos quienes somos justamente por esa parte y ya no lo podemos cambiar, ese pasado no lo puedes cambiar. Queda qué vamos a hacer el día de hoy con la historia que tenemos, ¿no? Exactamente. Queda marcado. Si puedo cerrar con una cita que me gusta mucho, es de un libro que se llama, y también lo hicieron película en Hollywood con, creo que era George Clooney y así, se llama Monuments Men, que era un grupo en la Segunda Guerra Mundial que juntó historiadores, los que, se me fue la palabra, restauradores de pinturas, de arte, todo para infiltrarlos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, intentar salvar todas las obras artísticas que Hitler y los nazis estaban robando, ¿no? De sus lugares, porque pues es un hecho que en la Segunda Guerra Mundial perdieron muchísimas pinturas que asaltaron de todos los países. Entonces fue un ejército que se reunió y uno de los líderes se llamaba Frank Stones, creo que se llamaba, y solo quiero decir esta frase porque es de mis citas favoritas. Se llama Frank Stokes y dice, es en inglés originalmente, pero está en español aquí. Puedes acabar una generación entera, puedes quemar sus casas hasta el suelo y de alguna manera aún encontrarán el camino de regreso. Pero si destruyes su historia, destruyes sus logros, es como si nunca hubieran existido. Eso es lo que Hitler quiere y eso es lo que exactamente por lo que luchamos. Y se me hace una frase totalmente para este contexto de lo que estamos platicando.
y llena de razón, aparte. Sí es cierto, o sea, podemos reconstruir casos, todo, pero tú borra los libros de historia, borra las obras de arte, las fotografías, y es como si acabas con una generación, como lo hizo Hitler quemando los libros y destruyendo obras de arte. Él se va a borrar. Bueno, también Fray Diego de Landa, cuando destruyó todos los códices mayas, también destrozó toda la cultura. Pero bueno, Nacho, me encantó tu frase, Gracias. con eso cerraríamos. Excelente, muy bien. Wow. Sí. Muchas gracias, Lisa. Gracias. Padrísimo que estuvieras aquí. Buen tema, Tenemos más temas pendientes. Luego hablamos de los ofendidos. Sí, claro. Y de los Manson falta, ¿no? Bueno, la contracultura de los 70, 60, así. Falta. Sí, eso ya le vamos a... Eso ya sí hay que hablar a la próxima de todo el universo que gira alrededor de ese hecho con el que acabó una de las épocas más frenéticas de la historia de la Summer of Love, sí. Sí. Que hasta el día de hoy nos sigue impactando. O sea, todas esas prácticas de Google y del trabajo y de la libertad y todo eso tuvieron su origen en el final de la cultura, en esa libertad, en esa ilustración, en ese renacentismo. Llegó a un final muy abrupto, drástico, encabezado por Manson. Pero todo lo que lleva ese tren es muy interesante. Y ahorita nos está tocando ver el final de toda esa vida, incluso con personajes que están ahí en la música y en las artes. Pero lo vamos a platicar. Sí, Wow. ok. ¿Sí? Ya tenemos otra cita, otro programa. Sí, señor. Yay. Muy bien. Vale. Entonces, muchas gracias. Siguiente. Me la pasé muy, muy bien. Voy a dejar de grabar en 3, 2, no se grabó nada. Este capítulo fue patrocinado por Oattree, botanas saludables. Otra vez. No es cierto. Adiós a todos. Seguimos invitando gente y no se graba. Bye. Ya dejé de grabar. Bye. Ya no estamos grabando. ¿Saben lo que haría yo, ya que no está grabándose ahorita? Yo regresaba al 85, escribía el meneíto, lo protegía y cada vez que se tocara en una boda me llovieran regalías. Eso haría si pudiera cambiar algo de mi vida. Pero ahí del 17 de septiembre, ¿no? Sí. Sigue grabando, perdón, ahora sí ya me voy. Ay, ya. Corten esto, pues. Vámonos. Fuiste ofensivo. Nos vemos.